Amados hermanos, sean bienvenidos en esta preciosa noche y que sea Dios hablando y edificando nuestras vidas en este precioso miércoles de culto, de servicio online. Sea bienvenido usted que se está conectando, escuchando y oyendo este precioso y maravilloso servicio en vivo. Que estamos aquí creyéndole al Señor de que Él es fiel y maravilloso. Que sea el Señor guiando nuestros corazones en todo tiempo y en todo momento. Recuerda entonces que estamos en una serie que iniciamos el miércoles pasado de la necesidad de edificar nuestro ser interior. Recordemos que estamos basados en el libro Sanos por la Palabra de Dios Sanos por la Palabra, el libro de Jorge Imitian. Y recuerde que hablamos de la primera piedra fundamental es Cristo Jesús, la piedra angular, Cristo Jesús, sobre esta edificación que necesitamos. Y hablamos de identidad, autoestima, seguridad y confianza. Y estamos en la primera parte de esta enseñanza, de esta serie, que es la identidad. Y hablamos de cómo, quién y cómo puedo saber quién soy, de dónde vengo y de dónde procedo y cuál es mi identidad. Entonces quiero que, antes de ir a entrar en materia, a profundizar, quiero que oremos al Señor. Entreguemos este tiempo en las manos del Señor y que sea Dios instruyéndonos a través de su hermoso Espíritu Santo en esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias por esta preciosa noche que nos regalas. Gracias por este día, Señor, que nos das, por la vida, por la salud, por todas las riquezas que nos has dado. Bendecido sea tu nombre en todas las naciones, precioso Dios. Que sea tu poder y tu misericordia en cada uno de nuestros corazones. En Cristo Jesús te pedimos que nos direcciones, que nos edifiques, nos instruyas, nos levantes en la palabra, en el poder y en la misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Entonces recuerde que estábamos hablando de que debemos en esta necesidad de la edificación de nuestro ser interior. Recuerde que estamos, como lo decía ahora unos minutos antes de entrar en la oración, que la piedra angular es Jesucristo. Y sobre eso hay 4 bases que nos van a servir para edificar esa estructura, esa edificación del ser interior, y es la identidad, la autoestima, la seguridad y la confianza. Entonces, gracias le damos a Dios por cada uno de ustedes. Hablamos entonces y definimos qué es identidad, quién soy, y vimos entonces cómo a través de la enseñanza del miércoles pasado pudimos identificar que somos hijos de Dios, que somos esos hijos que Dios, por causa de la obediencia, nos hacemos hijos de Dios. Y eso lo vemos en Primera de Juan 1:12, Primera de Juan no, es Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12, donde dice: y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vemos que quedamos en que habían 14 verdades sobre nuestra identidad. Y la primera que hablamos hace 8 días: soy hijo conocido por Dios, basados en el texto de Romanos 8:29, porque dice la palabra en Romanos 8:29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces vemos que la palabra de Romanos empieza, dice: a los que antes conoció. Y hablamos de cómo la Escritura nos habla de lo maravilloso y cuán poderoso es nuestro Dios y cuánto Él nos conoce, y en el antes nos conoció. Y vemos también, como dice la palabra de Dios, maravillosa palabra de Dios, como lo relata el Evangelio de Mateo, donde dice que aún nuestros cabellos están contados. Y vemos también la palabra de Dios, cómo nos enseña que esos hijos conocidos tienen unos privilegios. Y vemos poderoso que es Dios, cómo Dios en su infinita y grandiosa obra conoce a sus hijos. Entonces hoy vamos a hablar de la
de la segunda parte, donde vamos a tratar de avanzar en estas 14 estas 14 verdades sobre nuestra identidad. Entonces vamos a hablar, hoy soy un hijo escogido por Dios. Hablamos de la primera, que soy conocido, un hijo conocido, y lo vemos en Romanos 8, y este segundo aspecto de la verdad de ese prominente y glorioso poder de la deidad de Dios muestra estas 14 verdades sobre nuestra identidad. Entonces, uno es que soy un hijo escogido. Al segundo que vamos a tratar en el día de hoy, soy un hijo escogido por Dios. Según Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, Efesios 1:4 dice que somos escogidos de Dios. ¿Somos qué? Escogidos de Dios. Mire, llevándolo a una parte de la ciencia médica, es algo tan de Dios el que tú y yo hayamos sido escogidos, que la ciencia médica dice que en una relación sexual el hombre eyacula más de 50 millones de espermatozoides. Y de esos 50 millones o 500 millones de espermatozoides en la eyaculación, vemos cómo Dios desde allí nos hizo victoriosos. Desde allí nos dio el privilegio de escogernos. Entonces, vemos que la palabra de Dios nos dice, somos hijos escogidos. La palabra de Dios en Efesios 1:4 dice, según nos escogió. Ahora, yo te pregunto en esta noche, ¿todavía te consideras que no eres escogido de Dios? Hay millones de colombianos. Y entre esos tú y yo hoy estamos escuchando esta enseñanza, que nos ratifica lo grande y poderoso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y es que de tantas personas que caminamos por las calles de la ciudad de Medellín, los que nos escuchan de otros departamentos, los que nos escuchan de otros rincones de otras ciudades, tú que hoy estás escuchando esta enseñanza, quiero decirte, eres un escogido. El Señor te escogió. Romano nos habla de que nos conoce, y más que conocernos, nos escogió. Porque dice Efesios 1:4 que nos escogió para algo poderoso, para algo maravilloso. Y cuando tú miras Efesios 1:4, puedes ver que Dios nos escogió con un propósito, que fuéramos santos y sin mancha. Y ese escoger de Dios es como cuando tú vas a una playa y ves millones de coral, de todo lo que hay en los corales, de lo que hay en la arena del mar. Y en medio de eso tú escoges algo. Y aunque hay muchos caracoles, tú escogiste uno. Porque fue de aprecio para tus ojos, te agradó, lo apreciaste, lo elegiste porque tenía ciertos detalles que te llamaron la atención y te lo trajiste para acá, para la ciudad, desde tantos kilómetros de la costa que estamos nosotros los medellinenses. Yo te quiero decir, así como tú te trajiste ese caracol, esa concha, eso que te llamó la atención de aquella playa en la que estuviste, imagínate, Dios te escogió antes de crear, antes de ser fundado el mundo. Ya estabas en los planes de Dios.
Dios dijo, te voy a escoger para que me escuches, para que me conozcas, para que sepas que eres valioso, que mi Hijo Jesucristo murió por ti y que tengo planes de bien y no de mal para ti. Entonces vemos lo precioso que es que Dios nos escogió. El otro punto es que soy un hijo deseado. Somos deseados por Dios. Efesios 1:5, mire cómo dice Efesios 1:5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según que el puro afecto de su voluntad. Hay hijos que nacemos sin ser deseados. Hay otros que son anhelados y buscados. Pero ni los que nacen deseados como los que no nacen deseados ni buscados. La palabra de Dios dice, Él nos predestinó para hacernos hijos suyos. Muchas cosas en nuestra vida no entendemos. Hay cosas que no podemos dimensionar, iglesia. Hay a veces que nuestros padres se sinceran con nosotros y nos dijeron, hija, tú no estabas en mis planes. Hijos, tú fuiste un desliz de mi juventud, pero yo no te deseé. Es más, en mi embarazo te puede haber dicho esa madre, si te tiene mucha confianza y si es una madre que no se esconde de muchas cosas vergonzosas como el no haber deseado tenernos, el no haber deseado tenerte, el reconocer que fue algo de la juventud, de la inocencia de aquellas épocas, del desorden también. Pero hoy en esta noche quiero decirte, aunque tu mamá no te haya deseado, y quiero decirlo con temor y temblor porque puedo afectar sus susceptibilidades, sus emociones, pero quizás muchos fueron frutos de una violación, fruto de algo trágico en sus vidas. Y decimos, Dios, pero es que yo no fui planeado, mi madre no me deseó, fue algo. Pero hoy Dios nos está diciendo a través de esta enseñanza que fui deseado por Dios. Porque según el puro afecto de Dios, según el deseo de Dios, dice en otras versiones, dice, según el deseo, el puro deseo de Dios, nos predestinó, nos hizo hijos. Y hoy en esta noche quiero decirte, por eso hay que edificar el ser interior. Y debes sacar en el nombre de Jesús, lo oro y lo pido para que tú abandones ese pensamiento, esa eventualidad, eso que se suscitó, no sé si lo escuchaste en una reunión hace años, en medio de una discusión, escuchaste que no fuiste planeado, que eres un hijo, como lo dijo el apóstol Pablo, soy un abortivo, o sea, soy algo no deseado, o algo que no tiene mucho valor. Pero Pablo lo dice, aunque soy uno de los abortivos, Cristo me escogió para una obra grande. Yo quiero decirte a ti, mujer, hombre que estás escuchando este audio, aunque surgiste a través de algo no muy grato, surgiste desde la eternidad del puro afecto de Dios, del poder de Dios, de la gloria de Dios. Y eso tiene mucho más peso. Eso tiene más peso. Y quiero darte esta palabra que está en Isaías 49:16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Este texto de Isaías 49, versículo 16, el profeta está hablándole a un pueblo sobre el amor que Dios tiene de Jerusalén, de Sión. Y dice que tiene esa ciudad, ese lugar, los habitantes, los que van a adorar a Dios en el templo de Jerusalén en aquella época, dicen que los tenía esculpidos en las palmas de sus manos.
Tú estás esculpido en las palmas de la mano de Dios. No estás quizás en un territorio, pero estás en los proyectos y en los planes de Dios. Dios te esculpió en sus manos para que sepas que eres deseado. Que aunque tus padres no te desearon, el deseo vino de la voluntad perfecta del cielo. Qué maravilloso escuchar esto. Otra de las 14 verdades bíblicas sobre nuestra identidad es que soy un hijo amado, que va muy ligado de este tercero, que soy deseado. También podemos añadir que somos amados. Dice el mismo Efesios 1:5, dice, en amor habiéndonos predestinado. ¿En qué? En amor. Eres un hijo amado. Muchos a veces tenemos pensamientos erráticos que el enemigo nos ha puesto en nuestros corazones y en nuestras vidas. Le creemos al diablo de que no somos queridos, que somos un abortivo, que somos una aventura de sus padres. No, somos hijos amados. Efesios versículo 5 del capítulo 1 dice, en amor nos predestinó. No le creas más al enemigo, no le creas más a la mentira del enemigo, que solo busca hacerte sufrir y distorsionar tu identidad. Tu identidad espiritual, tu identidad en Cristo, que eres un hijo deseado, que eres conocido, que eres amado, que fuiste y eres conocido por Dios. Dice que Él te escogió, te deseó, te amó antes. La palabra de Dios dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Dios es amor. No le sigas creyendo al enemigo. Eres amado. Las tragedias, las aflicciones, las circunstancias adversas, los malos momentos que vivimos en esta tierra no son un motivo para decir que Dios no nos ama. Dios nos ama, iglesia. Hay un salmo que dice, que es el Salmo 116, versículo 15, el Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. A Dios le conmueve cuando aquellos inocentes hijos son mutilados por causa del Evangelio, son traspasados de dolores por causa de seguir a nuestro Dios amado. No le sigas creyendo al enemigo. Eres un hijo amado. Aunque seas huérfano, perdóname que te puedo estar hiriendo tus emociones o trayendo ese evento tan trágico a tus pensamientos y a tu corazón, porque quizás fuiste abandonado desde que naciste, pero hoy tienes una identidad. Tienes una identidad, y más que una identidad, Él te conoce, Él te escogió, eres deseado y Él te ama. Él nos ama. Dios nos sigue amando. Bendito sea Dios por siempre. Otra verdad bíblica sobre nuestra identidad es que fuimos planeados, o sea, fuimos predestinados. En amor habiéndonos predestinado. Aunque tu papá y tu mamá, no te planearon, no estabas en los planes de esa mamá, de ese papá, que fue algo de la locura, de las emociones y pasiones desordenadas de la juventud. La Biblia hoy me está diciendo sobre mi identidad que fui planeado, fui predestinado. La palabra pre significa antes de suceder. Fuiste planeado en los cielos. Eres un hijo que fuiste desde el corazón de Dios. Dios te dio un destino anticipado. Te destinó a ser su hijo. Jesús murió por ti y por mí en una cruz sin nosotros haber nacido, porque Jesús murió hace más de 2000 años. Hace 20 siglos
Cristo murió en una cruz por ti, por mí. Y nosotros ni siquiera tenemos, muchos, ni siquiera tenemos 4 ni 5 décadas, o sea, 50 ni 60 ni 40 años. Y Dios nos destinó a que lo conociéramos, a que nos dio la virtud de poder saber que fuimos planeados, que aunque padre y madre nos pudieron abandonar, que aunque la tragedia de la maldad del hombre nos separó quizás de nuestra familia, quizás de muchos de los que están escuchando esto, sus padres fueron víctimas del conflicto armado, de una guerra sin sentido que ha vivido Colombia, pero tú hoy tienes que saber que aunque no tienes esos padres terrenales, tienes un Padre en el cielo que te escogió, que te conoce, que te deseó y que te amó y que dice que te predestinó, te planeó, te dio hoy la capacidad de conocerlo. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El proyecto de la vida de Dios para nosotros es transformarnos cada día hasta que nos parezcamos a Jesús. No podría tocarnos un destino más grande y trascendental, Iglesia de Vida de las Naciones, que en el proyecto de Dios está que cada día nos parezcamos más a Jesús, porque Romanos 8:29 dice que nos escogió en el antes, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesús. Él quiere que nos parezcamos a Jesús. Él quiere que tomemos a Jesús como el modelo perfecto. Otra cosa, iglesia maravillosa, que es la sexta característica de las verdades bíblicas sobre nuestra identidad, es que no somos, escúcheme, es que soy aceptado por Dios. Soy un hijo aceptado. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos aceptó. Por la gracia de la obra de su Hijo, nos aceptó, nos hizo aceptos por la obra de Jesús. ¿Esto qué indica? A causa del pecado, nosotros nos desviamos del propósito eterno de Dios. Pero el Señor nos amó tanto que insistió en querer salvarnos. Por eso envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir por nuestra maldad. Cuando creímos en Jesucristo, nos arrepentimos y nos bautizamos, Dios nos aceptó nuevamente. Él fue el canal, Él fue el instrumento, Jesús, que usó para llegar nuevamente a la reconciliación. Hoy tú y yo somos aceptos delante de Dios por causa de que Dios no nos dio la espalda, sino que envió a su Hijo unigénito a morir por todo aquel mundo, para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no escatimó a su propio Hijo, lo entregó por nosotros. Iglesia, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Según Romanos 8:32 dice que ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas cuando no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó? Si pudiéramos entender en esta noche, iglesia, lo poderoso y maravilloso que Dios ha hecho por ti y por mí, nunca nos levantaríamos con pensamientos degradantes, con pensamientos negativos, con pensamientos de que la vida no tiene sentido. Si entendiéramos la voluntad perfecta de Dios y todo lo que Dios hace por nosotros, iglesia, si pudiéramos percibir cuánto nos ama el Señor, sería el entusiasmo para vivir cada día llenos de gozo y de alegría. No le podemos creer al enemigo. Con sus mentiras quiere interponerse entre tú y Dios.
quiere desviarte de la verdad, porque la verdad es la que trae libertad. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú tienes que conocer a ese Dios verdadero, que aunque te dé los lujos o no, Él te ama. Que aunque te haya permitido por la pérdida de esos seres amados, de ese empleo, de esa situación, de esa persona o ese ser querido, esa rotura matrimonial, la pérdida quizás de hijos, Él te ama. No le creas más al diablo. Dios nos ama. Hoy no entendemos por qué la pérdida temprana de ese hermano, esa hermana, sus padres. Mira, conozco una historia de este mismo libro que dice que a un creyente, su hermana empezó con un cáncer muy agresivo. La iglesia oró, millones de personas se unieron en clamor y oración, en cadenas de oración por esta hermana de este joven. Pero este cáncer se arrebató la vida de esta hermana de este joven. ¿Y sabes cuántos años tenía aquella jovencita, aquella hermana de aquel hombre? 9 añitos. ¿Cómo poder predicarle a una persona que pierde su hermana a los 9 años de edad, en plena infancia, donde la vida es hermosa? Y dice este hombre en su relato: no puedo comprender, Dios, por qué se llevó mi hermana a los 9 años, pero esa enfermedad me acercó más a Dios. Esas horas, noches, vigilias de oración con mis padres por mi hermana me llevaron a una relación con mi Padre Celestial. Me llevaron a conocer que Dios es perfecto, que Él es soberano y que hoy no podré entender nada, pero que sé que todo está en las manos de Dios. ¿Sabes, iglesia? Hay una porción tan maravillosa en el libro de Eclesiastés, donde dice que así como no sabemos de dónde sopla el viento, ni cómo se forman los huesos en la mujer encinta, así ignoramos la obra de Dios y que Él hace todas las cosas. Hoy quizás por esos aparatos por los cuales hacen aquellas ecografías y por aquellos estudios pueden tratar de decir cómo se forman los huesos, las articulaciones, todo lo que compone el ser humano. Pero yo sé que los que no tenemos el estudio ignoramos cómo es el proceso. Y en Eclesiastés dice: así como ignoramos, así como no sabemos cómo se forman los huesos en la mujer encinta, así ignoramos la obra de Dios. Y que todas las cosas suceden por Dios. ¿Cómo entender que un aborto no está fuera de la voluntad de Dios? Pero hay cosas que si supiéramos el futuro podríamos entender que quizás el aborto fue lo mejor para que esa vida no sufriera algo quizás más doloroso. Pero como no somos Dios, no entendemos y no podemos ver el futuro. Pero la Biblia nos deja claro que Él nos ama. Otra cosa maravillosa en estas 14 verdades bíblicas sobre la identidad es que somos redimidos, fuimos redimidos por Dios. Soy un hijo redimido. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Siempre he dicho que mientras haya vida hay esperanza. Y quiero invitar a ti que hoy estás oyendo, si has fallado, si has cometido faltas por muy graves que parezcan, en Efesios 1:7 tenés una promesa, yo tengo una promesa, tú tienes una promesa, y es que tenemos redención por su sangre.
redimidos por la sangre de Dios. Y esa redención por su sangre es el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. A través del sacrificio en la cruz podemos ver esto tan maravilloso. Amado hermano, para seguir, la octava verdad dice: soy un hijo que fui creado por Dios. Eso lo vemos en Isaías 43:1. Y dice: ahora así dice el Señor, creador que tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, y mío eres tú. Qué hermoso ver que Él es mi creador, mi formador, quien me puso nombre, quien me dio identidad. Eres alguien maravilloso. Mire, esto lo podemos ver que fuimos creados por Dios. Y esto lo vemos en el Salmo 139, versículo 13 al 18. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma debe saberlo muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en un libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios te formó, Dios me formó. Dice el Salmo 139, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Me entretejiste en lo profundo de la tierra, mi embrión vio tu gloria. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas de mí que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Versículo 16 del Salmo 139. Quiero decirte, esa nariz que no te gusta fue diseñada por Dios. Esa parte de tu cuerpo que no te gusta fue esculpida por la gracia, por las manos divinas de Dios. Si aprendiéramos a ver desde este punto de vista que un Dios tan grande, que ni los cielos de los cielos de los cielos lo pueden contener, me formaron, me diseñaron, no aborrecería ninguna parte de mi cuerpo. No estoy diciendo que son malos los retoques, pero añade esos retoques no por inconformidad, sino porque tú quieras decirle: Señor, quiero aún, si me permites, verme mejor. Dios nos ha hecho hermosos. Nosotros no sabemos qué es hermosura real, pero el Creador nuestro sí sabe qué es hermosura. Nosotros creemos que la hermosura solo es el aspecto físico, pero ¿sabes qué es la hermosura en su completa formación de la palabra? En la palabra formada desde el cielo, que es hermosura, que tenemos la imagen del Dios de los cielos, que tenemos la imagen de un Dios glorioso y poderoso. La novena característica bíblica sobre la identidad es que soy un hijo guardado por Dios. Somos guardados. Mateo 10, 29 al 30 dice: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Somos tan especiales para Dios, iglesia, que aún se preocupa de nuestros cabellos.
Escúchame. Hay cosas por las cuales yo quiero que vayas a ese pasado con amor, con sanidad. ¿Sabes por qué en aquella guerra no caíste? ¿Sabes por qué en aquel conflicto armado de las bandas de las fronteras invisibles en ese barrio que tú vivías, cayeron tantos, pero tú no caíste? Porque Dios te estaba guardando, te sigue guardando con un plan perfecto y maravilloso. ¿De cuántas cosas nos ha salvado el Señor? No las sabemos, ni aún podemos imaginarlo. Pero día tras día somos guardados por el poder divino de Dios. Él nos protege y nos defiende. Aún nuestros cabellos están contados, bendito sea Dios. ¿Esto de dónde está? En el Salmo 91, versículo 14 dice, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Vemos cómo dice la palabra que Él estará con nosotros en medio de las dificultades, nos rescatará y nos dará honra. Yo cada vez que estoy sensible, porque no siempre estoy sensible, porque hay cosas difíciles en la vida, pero cada vez que tú estás sensible, iglesia, y lees la palabra de Dios con esa profundidad que da el Espíritu Santo, ves cosas poderosas en la palabra. La 10ª dice, soy un hijo llamado por Dios. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Que a los que predestinó, también los llamó. ¿Recuerdas el día en que alguien se acercó a mostrarte el Evangelio? A hablarte de que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Ese día Dios te dice, yo te predestiné y te estoy llamando ahora, porque tengo un plan, tengo un propósito, tengo cosas grandes para ti. Jeremías 29:11. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos. Y mis pensamientos no son de mal, sino de bien, para darte el fin que quiero darte. Fuiste llamado. Aunque hoy veas una nube densa, que no puedas mirar más allá de ciertos metros, de cierta distancia, Dios te llamó para darte el fin maravilloso de sus planes divinos. La 11ª dice, soy un hijo justificado por Dios. Él es el que te justifica. Y eso también está en el versículo 30 de Romanos 8. Y dice, a los que llamó, a estos también justificó. Aunque el mundo no te entienda, Dios te justifica. Aunque no puedan entender lo que tú haces, por qué haces lo que haces, ya eres justificado por Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. ¿Quién te acusa? Si Dios te justifica, nadie puede acusarte. Por eso muchos dicen, y quiero decir esto con amor, por eso muchos te dicen, ahora que ya te cansaste de ser el malo, te quieres ir a meter a una iglesia. ¿Quién puede acusar al escogido de Dios? ¿Quién puede acusarte si fuiste justificado por el Dios mismo? Romanos 8:33. Nadie nos podrá sacar, nadie nos podrá quitar. Por eso colócate cada día la coraza de justicia, la que dice en Efesios 6:14, hablando de la armadura, vestidos con la coraza de la justicia, para cuando te tiren esos dardos, para cuando te tiren esos señalamientos,
tú puedas tener la coraza de la justicia, que no descansa en ti, sino en la obra magnífica del Dios Todopoderoso. Hay cosas que no entendemos, pero hay cosas que el ser humano no puede borrar, pero que Dios sí puede borrar. Y eso lo vemos en Isaías 43:25, donde dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de ti mismo, y no me acordaré de tus pecados. Quizás tu mamá, tu papá, tu esposo, tu pareja, tu jefe, tu hermano, tu vecino, tu tío, qué sé yo, no ha borrado eso que hiciste. Tienes un Dios tan grande y tan poderoso, iglesia, que yo, el Señor, borro tus rebeliones por amor de Él, y no quiere acordarse de tus pecados, porque ese es Dios. Hay cosas que tú y yo no podremos entender, pero Dios es fiel. La 12ª dice: soy un hijo renacido por Dios. Él nos llamó. Y dice su palabra en 2 Corintios 5:17, que mucho la conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El mundo no podrá entender esto, porque se seguirá señalando como aquel personaje, aquella vida, aquella persona que no tiene perdón de Dios. Pero el Dios que no conoces en esas personas es que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tú eres un renacido, no de simiente corruptible, sino incorruptible, de esa simiente poderosa, como lo dijo el apóstol Pedro, renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. La 13, soy un hijo santificado por Dios. Dios te escogió para que seas santo, para santificarte. Ahora, ¿qué significa ser santo y santificado? Podemos ver esta palabra en dos connotaciones: una, separados del mundo, del pecado y Satanás, y consagrados para Dios. La obra santificadora, la que realiza Cristo, aplicando esa conversión poderosa a nuestras vidas y a nuestros pensamientos. El proceso de limpieza y de crecimiento que cada uno de nosotros puede tener. A los santificados en Cristo Jesús, a los llamados a ser santos. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 12:1: ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y la última verdad, la 14, dice: soy un hijo glorificado por Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30 dice: el verbo glorificar tiene dos aspectos. Por un lado es una realidad presente, pues que y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Y por la otra hace alusión al día en que Cristo volverá otra vez. Transformará el cuerpo de humillación nuestro para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:21. ¿Han quedado en pie algunas fortalezas después de andada en estas verdades? No debe quedar, porque estas verdades te tienen que hacer libre. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Alabado sea Dios por siempre. Entonces estas 14 verdades bíblicas sobre mi identidad es que soy un hijo de Dios. Conocido, escogido, deseado, amado, predestinado, aceptado, redimido, creado, guardado, llamado, justificado, renacido, santificado, glorificado. Gracias, Papá Dios, por tu fidelidad y tu misericordia. En Cristo Jesús, oremos por esta hermosa enseñanza, por esta segunda parte de la identidad. 14 verdades bíblicas sobre nuestra identidad. Gracias, Papá Dios, por cada uno de los oyentes que sacan su tiempo, Señor, para edificarse. Que tu Espíritu haga resplandecer y fructificar esta palabra en cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús te doy gracias. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu esté sobre mis hermanos
Y el pueblo bendecido dice, amén. Dios te bendiga, recibe un fuerte abrazo y que Dios sea bendiciendo cada día más tu vida y mi vida a través de su palabra maravillosa. Lo esperamos el viernes en esa poderosa vigilia. Invite personas para que conozcan el poder redimidor, glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Chao, chao. Muchas bendiciones.